Ok. Los ejercicios de esta semana, en la parte del capítulo 23, la de distribución de cargas y ley de Gauss. Básicamente, lo que vemos en este capítulo es que ya no tenemos solo cargas puntuales, como el capítulo de campos eléctricos, sino que ya en este caso vamos a tener, por ejemplo, varillas, cilindros, esferas. Y digamos, en esos casos, el cálculo va a ser un poco más diferente. No sé si ustedes se acuerdan cuando vieron centro de masa en física uno, que muchas veces para poder calcular el centro de masa de este, objetos que tenían una distribución diferente, ustedes tenían que integrar, ¿verdad?, en toda la masa para poder averiguarlo. Entonces, en ese sentido, esta parte de distribuciones de carga es muy parecida, ¿verdad? Ustedes tienen que integrar el sistema para poder llegar a un valor, digamos, del campo eléctrico. En este primer ejercicio, yo les voy a decir cómo se realiza el ejercicio utilizando integrales para que vean por lo menos una vez cómo se resuelve. Ya en los problemas de ejercicios en el examen, no es necesario que ustedes se pongan a hacer esto, porque si ustedes hacen esto, van a perder mucho tiempo. Entonces, ¿qué les aconsejo? Yo en una de las presentaciones les puse una lista de campos eléctricos para diferentes distribuciones que ya vienen predeterminada, ¿verdad? Entonces pueden utilizar esas para realizarlas. Eso sí, revisen y lean bien los ejercicios o los ejemplos que vienen resueltos en el capítulo, porque ellos, digamos, le enseñan varias distribuciones, ¿verdad? Cómo llegar a la respuesta, por ejemplo, final. Entonces, esa respuesta, digamos, el, ¿cómo lo digo? Como ya el valor para el campo, ese se utiliza mucho, digamos, en los ejercicios de la prueba, ¿verdad? Además de que muchas de las preguntas teóricas, digamos, como la teoría y el entendimiento, digamos, para poder responderla, viene en esos ejercicios o ejemplos resueltos del capítulo. Entonces, sí les recomiendo que lo lean, traten de entenderlo, no es como que se lo aprendan. Muchas veces lo importante es que ustedes sepan dónde está para que cuando están en el examen y ven algo parecido puedan irlo a buscar, porque uno sabe que ustedes utilizan el libro y generalmente estas pruebas son de libro abierto, básicamente. Entonces, para que sepan. Ahora, ya empecemos con el ejercicio. El ejercicio dice, un alambre de plástico aislante y recto mide 8.5 centímetros de longitud y tiene una densidad de carga de más 17 nanocoulomb entre metros, distribuidos de manera uniforme por toda su longitud y se encuentra sobre una mesa horizontal. Encuentra la magnitud y la dirección del campo que produce este alambre en un punto que está a 6 centímetros directamente arriba de su punto medio. ¿Ok? Generalmente estos problemas con alambres generalmente se hacen de esta forma. ¿Ok? Entonces, mi alambre es esta sección verde clarita que está aquí dibujada. Entonces, yo tengo que calcular el campo en un punto P. ¿Ok? Entonces, yo voy a considerar que mi alambre tiene una carga positiva, pero eso es una consideración que uno saca, ¿verdad? También de la densidad de carga. Si se acuerdan que la densidad de carga es la carga entre la longitud. Entonces, por ahí yo sé que esa carga que posee ese alambre es positiva. ¿Ok? Entonces, lo que hago primero es darme una sección infinitesimal del cable, ¿ok? De la longitud del cable. Ok. Si yo estudio esto, yo veo que ese pedacito lo que causa es un campo que va en esa dirección. Recuerden que los campos se alejan, por ejemplo, de cargas positivas y se acercan,
¿verdad? Las líneas de campo en las cargas negativas. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a considerar otro segmento que esté en la misma posición, pero en dirección, bueno, en otra, digamos, en el otro eje o otra dirección, que sean como en la misma distancia. Entonces, considero este. Entonces, ese que está ahí va a generar un campo en esa dirección. ¿Por qué estoy considerando esto? Porque cuando es un objeto simétrico, va a causar que dos puntos em, causen el mismo campo, pero en dirección contraria. ¿Ok? Y eso siempre hay que considerarlo. Ahora, vean que, de hecho, para cualquier punto, yo lo que voy a tener es que las componentes en X se cancelan porque una va a ser positiva, una va a ir en dirección de la derecha y la otra en dirección a la izquierda. Entonces siempre se cancelan, son la misma magnitud, pero en diferente dirección. Lo que siempre se va a mantener es la componente en Y del campo. ¿Ok? Entonces, yo voy a tener que las componentes en X son 0 y las componentes en Y van a ser de esta forma. Yo tengo aquí un cita. Entonces, la componente en Y va a ser el adyacente, este que está aquí. Entonces, para sacarlo, lo que hago es multiplicarlo por coseno. Por eso es que pongo esto que está acá. ¿Ok? Ahora, recuerden que el total del campo es esto que está acá. Entonces, lo único que es, bueno, lo que sé es que esto es la definición, que me falta un cuadrado. No, ahí no era. Así está ahí. Esta es la definición del campo, ¿verdad? Esto que está aquí es ese coseno. ¿Ok? Aquí está malo, es un Y. ¿Por qué? Porque digamos, aquí tengo el ángulo y aquí tengo el ángulo por ser opuestos, ¿verdad? Entonces, es el R, adyacente, es R ¿sí? del lado verde, ¿verdad? Ese R. No, sí, ya. Sí, digamos, el R es esta distancia, la que uno siempre considera que es la distancia desde, digamos, del objeto hasta el punto. Entonces, lo que hago es hacer esto. X es un valor que ya conozco, ¿verdad? Y Y también, por eso es que le pongo sus valores. ¿Ok? Entonces, lo que tienen que hacer ahora es integrar. Ahí es que cambié unas cosas anoche mientras estaba corrigiendo esto. Ok. Entonces, sustituyo, por ejemplo, las R, porque de hecho mi ecuación no tiene que quedar en términos de R, sino que tiene que quedar en términos de constantes o de variables que yo conozca. Entonces, lo que yo hago es que primero voy a cambiar el TQ porque yo no conozco la carga, pero sí conozco la densidad de carga y, por ejemplo, las distancias en el cable. Entonces, yo sé que la densidad de carga lineal es la carga entre la longitud. Vean que se parece mucho en lo que ya habíamos hecho con densidades anteriormente. Y yo voy a tener que, para la parte infinitesimal, voy a decir que voy a tener un pedacito de carga, un dq, entre un pedacito de la longitud, que es dx. Entonces, lo que voy a sustituir, ya que estoy calculando un diferencial de campo, es con esta fórmula que está acá. Entonces, despejo el dq y me va a quedar esto. ¿Ven? Esta fue la sustitución que hice. Y lo único que queda es integrar. ¿Ok? Ahorita, ustedes, como son los que vienen a clases, les voy a pasar un documento para que lo tengan ahí con integrales que les pueden salir. ¿Ok? Entonces, lo que hago nada más, de hecho, nada más es fijarme en la tabla de integrales, cuánto da esto, que es este resultado que está aquí, y evaluarlo en los límites. Generalmente uno integra desde la longitud de la barra. En este caso sería de 0 a L, ¿verdad? Es una forma. Pueden también integrar de menos L medios a L medios.
pero la forma más sencilla era hacerlo de 0 a L, porque una de los componentes se me hacía 0. Entonces, bueno, ya llego a esta definición de campo. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque muchas veces no saben de dónde sale, ¿verdad? Y a veces es importante que por lo menos tengan este conocimiento de qué es lo que se hace, porque en física 3 ustedes van a tener que manejar muchas integrales con un pensamiento, digamos, un análisis crítico como este que estamos haciendo. Entonces es importante que por lo menos lo hayan visto ahorita en física 2. Igual uno sabe que por la modalidad, digamos, del curso, no es necesario, ustedes pueden tener de una vez la fórmula porque eso no se evalúa. Pero en física 3 sí ustedes van a tener que entregar documentos como se hacía en física 1, que les piden resolver un ejercicio y se califica paso por paso. Entonces sí, para que tengan presente eso. Entonces, como es un cable bastante grande, yo considero que la longitud, bueno, no el cable que sea bastante grande, sino que considero que la longitud es mucho más grande que esta distancia que está aquí. Y bueno, esto es una aproximación, ¿verdad? Sacar la L para que me quede Y entre L y bueno, y hacer unas cancelaciones. Esto nada más es sustituir, ¿verdad? En esta fórmula y me da esto que está aquí. ¿Cómo sé yo que va hacia arriba el campo? Porque en mi análisis yo sé que, bueno, por la carga y por el análisis que hice y que vi que estas dos se cancelaban, la única componente que quedaba era la de el Y que iba hacia arriba. Entonces, por eso sé que va hacia arriba el campo. Y esto es muy común, ¿verdad? En estos ejercicios no necesariamente les dice, por ejemplo, cuál es la dirección y ustedes van a decir, bueno, J, I, o así, sino que a veces la dirección uno la da así como, va hacia la izquierda, va hacia la derecha, va hacia arriba, va hacia abajo, ¿ok? Es dependiendo cómo es la configuración. Sí les recomiendo, digamos, que piensen, porque muchas de las teóricas es que les da un objeto, les dice un punto y les dice hacia dónde va la dirección del campo. Entonces sí que entiendan bien cómo es que se mueve, bueno, no cómo se mueve, sino cómo es el campo y cuál sería la dirección en el caso de calcularlo. ¿Ok? Pero sí pasa mucho, digamos, que les dan, por ejemplo, esta configuración y les dice hacia dónde va el campo. Entonces, en las opciones viene una flechita hacia arriba, una flechita hacia abajo, una a la derecha y una a la izquierda, por ejemplo. Entonces, para que lo tengan presente. Ok. Bueno, la parte D dice, si el alambre ahora se dobla para formar un círculo que se coloca aplanado sobre la mesa, calcule la magnitud y la dirección del campo eléctrico que produce en un punto que se encuentra 6 centímetros directamente arriba de su centro. ¿Ok? Ahora, la parte A es calculando el campo desde cero, ¿verdad? Asumiendo que ustedes no tienen tablas con todos esos, ¿cómo se llama? Fórmulas ya hechas. Lo que vamos a hacer es hacerlo como lo haríamos en el examen. Nada más agarramos la fórmula del campo tabulada y empezamos a calcular. Entonces, ¿cómo se dice que el alambre ahora se dobla y se forma como un círculo? Lo que sabemos es que es el campo de un anillo. Ahora lo que vamos a tener ya no es el campo de una línea, sino de un anillo. Entonces, ¿cómo lo estamos convirtiendo en un anillo? Yo sé que la circunferencia de ese anillo va a ser igual a L, ¿verdad? Porque lo que yo nada más hago es que agarro el alambre y lo doblo. Entonces, la longitud ahora es la circunferencia del alambre. Entonces, ¿por qué yo quiero averiguar eso? Porque necesito sustituir esos valores en la fórmula, ¿verdad? Aquí esto es una R. ¿Ok? Entonces, ya tengo el valor de R con esta fórmula que está aquí. Ahora, lo que necesito saber es Q, porque no tengo la carga. Entonces, la carga lo que hacía es nada más calcularla con esto que está aquí, porque ya el problema me da la densidad de carga lineal y la longitud. Entonces, despejo y ya tengo el valor de la carga. Y ya con eso, porque ya conozco X, que me lo dice de hecho la parte B, y esta es la constante eléctrica
Bueno, y X, ¿verdad? Que ya lo sé. Entonces sustituyo. ¿Por qué sé que es hacia arriba? Porque si yo tengo el campo aquí, perdón, el anillo, tengo el punto aquí, y hago lo mismo que hice ahora, seleccionar un punto. Entonces tengo otro punto en la misma distancia en dirección contraria. Van a salir los campos de esta forma. Y va a pasar lo mismo, se cancelan las que son de X y mantiene solo Y. Entonces el campo que se genera es hacia arriba. Entonces por eso es que viene esto que está acá. ¿Ok? Entonces, consejo, traten de acostumbrarse a practicar, ¿verdad? Con las ecuaciones a mano, ir resolviendo los ejercicios. Ok, no sé si tienen dudas con este. Profe, al menos es que en esto hay un montón de figuras que pueden cambiar, entonces la única forma es integrando, ¿verdad? Ajá, sí es A muy menos que rara. no sea una figura conocida. Ajá, sí es muy rara. Sí es integrando. Sí es una, digamos, una forma, por ejemplo, como estas, ya vienen predefinidas las ecuaciones de campo. Si es una que sea simétrica, por ejemplo, una esfera, ustedes pueden calcularlo de esta forma o pueden calcularlo como Gauss, como ahorita lo que vamos a ver. Entonces, tienen esas opciones, o sea, no es necesariamente calcularlo Entonces, con, ¿cómo se llama? Con solo la parte de electricidad, sino pueden también calcularlo con Gauss si es una distribución simétrica. Ahorita las les tres, digo, ajá, los tres tipos son de integrar, ¿verdad? O sea, si es lineal o si es eh, ajá, superficial o volumétrico, era el otro. ujú, sí. De hecho, depende de la configuración, por ejemplo, del objeto. Mm, Entonces, depende, digamos, depende cómo sea, puede ser lineal, superficial o volumétrica, la densidad. En Ok. este quiz que pasó Ah, había algo a integrar. en este Por cuestiones pasado, de, por cuestiones de tiempo, yo creo que casi no se ponen morados y por ahí se sale alguna por ahí. en este de temperatura que pasó, no. En este puede pasar, digamos, en este de campo. Este, pero muchas de las cosas se simplifican si tienen a la par una tabla con los campos eléctricos. Entonces no van a tener que hacer integraciones de nada, porque generalmente lo que se mete son distribuciones conocidas, ¿verdad? No les van a meter algo así como súper diferente, digamos, que los haga perder demasiado tiempo calculando una integral. Pero la gente pierde tiempo porque En presenciales eh, yo creo que a veces sí se ponían, ¿verdad? siempre se pone porque lo que uno quiere evaluar es que ustedes sepan cómo hacer la integral. Digamos, que eso es como lo importante, para ver si entendieron el concepto de cómo calcular el, digamos, el campo. Entonces siempre se ponía uno. Ok, si no, bueno, sigamos. Este ejercicio 2 dice, una carga puntual de menos 2 microcoulombs se localiza en el centro de una cavidad esférica de radio 6.5 dentro de un sólido aislante con carga. La densidad de carga en el sólido es ρ igual 7.35 por 10 a la menos 4 coulomb entre metro cúbico. Entonces vean que es una densidad de carga volumétrica. Dice, calcule el campo eléctrico dentro del sólido a una distancia de 9.5 centímetros del centro de la cavidad. Entonces, primero hay que ver que nos está hablando de una esfera. Generalmente las esferas, a menos de que el ejercicio les diga que no, ellas siempre tienen simetría de carga, ¿verdad? Por la forma de la esfera, ¿verdad? Entonces, por, digamos, la ley de Gauss, recuerden que la ley de Gauss generalmente sirve para distribuciones que tengan cierta simetría, en donde yo pueda darme una superficie gaussiana que me encierre la carga que está dentro de la distribución que estoy viendo. Entonces, generalmente para estos problemas, uno cuando tiene una esfera se hace, bueno, se da una esfera gaussiana que encierra, digamos, la carga total del sistema. Entonces, para esta distribución que me están dando ahí,
yo tengo que la carga total va a ser la carga de la esfera, ¿verdad? Más la carga de la carga puntual, ¿verdad? Entonces yo lo denoté como Q total, es el, ¿verdad? Toda la carga, el Q de la esfera y el Q puntual. Ahora, la carga de la esfera, vamos a tomarla de esta forma. Entonces, principalmente el A que uno ve en la fórmula es la superficie de la esfera con radio de 9.5 centímetros, ¿ok? La cual va a tener o sea, el radio que yo me refiero es la distancia, digamos, desde la carga hasta el punto donde se está calculando el campo, ¿verdad? Porque de hecho dice calcula el campo eléctrico dentro del sólido a una distancia de 9.5 centímetros del centro de la cavidad. Ahora, la carga, digamos, total que ya les dije, es la suma de esas dos cargas. Yo ya sé cuál es la carga de la carga puntual, ¿verdad? Que es esta que ya me da el enunciado. Ahora, yo lo que necesito calcular es la carga de la esfera, ¿ok? Entonces, yo voy a calcular la carga de la esfera entre 6.5 y R, que si ustedes, no sé si recuerdan cuando se está calculando, si ya vieron los videos, de hecho, tuvieron un día más para verlo. Yo tengo la carga, yo tengo la esfera, perdón, con un radio, no sé, de, por ejemplo, 9.5. Y yo voy a calcular, por ejemplo, el campo, digamos, a una distancia más cortita. En este caso yo doy una distancia de 6.5, por ejemplo, que es una distancia menor a la distancia del radio. Entonces, yo lo que hago es que me voy a la lista de fórmulas y digo, ok, ¿cuál es la fórmula para el campo en una esfera, por ejemplo, digamos, si quisieran hacerlo de esa forma, donde R minúscula, o sea, la distancia dentro de la esfera es menor que el radio y esa es la que uso. O considero una que sea mayor o así. ¿Verdad? Ese es el truco en estos ejercicios. O sea, ver qué les está preguntando y escoger cuál de las fórmulas es la que van a utilizar. Ahora, yo sé que la carga de la esfera es la densidad de carga volumétrica por el volumen. Y el volumen de una esfera es 4/3 por el radio del cubo. Entonces, en ese caso, yo voy a hacer la diferencia de esos radios. ¿Ok? Y me da esto que está acá. Ok, ¿qué es lo que yo estoy usando de radios? Ok, esta, que es la distancia que me están diciendo aquí, y esta distancia, que es donde se localiza, digamos, eh, la carga. Entonces, esa es la diferencia que estoy calculando por si tenían duda. Ok, entonces ya tengo la carga de la esfera. Ok, la carga total va a ser la carga de la esfera más la carga puntual. Y tengo esto. Recuerden que la carga puntual era negativa. Entonces, al final, la carga total de este sistema me da que es esto que está acá. Entonces, nada más sustituyo en la ley de Gauss. Tengo que la carga total lo utilizo en valor absoluto. Es esto. El epsilon cero es una constante, entonces nada más la utilizo. Y el área es 4pi r al cuadrado. ¿Verdad? Está aquí. Sustituyo y obtengo, me faltó, ok, ese valor que está ahí. ¿Hacia dónde va el campo? Bueno, va hacia adentro porque es negativo. Entonces va hacia las cargas positivas. Más bien va hacia afuera, ¿verdad? Porque va hacia la carga, se aleja de la carga positiva. Entonces, no sé si tienen dudas. Vea que de hecho yo utilizo Gauss porque me dice que es una esfera. Entonces es más fácil. Yo lo que doy, no sé si se acuerdan, porque puede ser que yo estoy nada más asumiendo que si vieron el video. Yo tengo que la ley de Gauss es esta fórmula. Total encerrada entre epsilon cero. Entonces yo lo que hago es que este dA es el, digamos,
el diferencial de área de la superficie gaussiana que yo me doy y esto es el campo. Entonces, generalmente el campo es constante a no ser de que el problema se lo diga. Y lo que yo integro es en el dA, que el dA en la integración es el área, ¿verdad? Y esa área es el área de la esfera, que es una superficie gaussiana que yo me doy para saber, para encerrar la carga. Entonces, digamos, básicamente es eso. De ahí es donde sale esta fórmula que está aquí. Solo que la simplifiqué, pero es de esa parte. No siempre uno tiene una línea de campo perpendicular a la superficie, ¿verdad? Entonces en ese caso hay que trazar o sea, hay que trazar una línea y ver si se forma, bueno, ahí es donde sale lo de coseno y eso, ¿verdad? Ajá, pero generalmente en estas distribuciones, digamos, como yo tengo la esfera, yo tengo aquí, entonces las líneas de campo salen así, por ejemplo, o se meten. Entonces, generalmente digamos, en este punto, el campo y el dA son paralelos, entonces el, el ángulo entre ellos, se va a hacer uno, digamos. 180 es No, coseno de sería cero 180. porque los dos están en la misma dirección, entonces no hay un ángulo entre ellos, sería cero, entonces el coseno de cero es uno, porque el producto punto, recuerden que es la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo por el coseno de zeta. Entonces, si son paralelos, Ah, ok, este, ok, paralelos en la misma dirección, paralelos en dirección opuesta. Eso, sí es 180, ajá, exacto. es En que, ese caso de 180 sería como que fuera entrando, fuera de esta forma, digamos, que las líneas fueran hacia adentro. Entonces ahí sí queda el campo hacia afuera, perdón, el campo hacia adentro, este es el de A, perdón, y el campo hacia adentro. Entonces en ese caso sí el coseno va a ser menos uno, por ser 180 entre ellos dos. eh, en algún lado vi un ejemplo donde creo que no era una esfera, era como un triángulo, pero volumétrico. Entonces uno de los lados, eh, o sea, con un ángulo recto y digamos la hipotenusa que es inclinada, ¿verdad? Ujú, Entonces había una línea de campo que atravesaba, o sea, la línea de campo era paralela al eje X. ujú, Entonces atravesaba, si era perpendicular a uno de los ángulos, a uno de los lados que formaban el ángulo recto, pero no a la hipotenusa. ujú. Sí, en ese caso sí Entonces, tienen que considerar como el ángulo. De hecho, viene en uno de las explicaciones del libro, viene una muy parecida, donde digamos, digamos el ángulo del área sí está como inclinado, pero el del campo sí es paralelo, entonces ahí sí tienen que considerar como el ángulo que se hace entre el área, el DA y el E, en ese caso. Bueno, en ese caso, al ajá, trazar la línea, casi que lo que uno estaría trazando es la, ¿cómo se llama esto? Superficie equipotencial siempre debe ser 90 con respecto a la de campo, ¿verdad? depende, digamos, si cómo sea la configuración, porque a veces puede ser 90 pero a veces es un ángulo ahí entre 0 y 90 dependiendo de la inclinación. Entonces eso es lo que hay que fijarse. Y generalmente esos ejercicios por geometrías que se hace, que se empieza a tratar de calcular el, el ángulo, ya sea por, sabiendo, por ejemplo, el coseno de zeta es igual al adyacente entre la hipotenusa o otras configuraciones para ver cómo, o sea, ¿cómo se llama? Como en hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, por ejemplo. O sea, eso depende mucho como de la configuración y todo eso como para averiguarlo. Ok, En ese entonces, caso, ajá. bueno, ok, sigamos. No, no, no. Bueno, si no, ahí al Es que, final. Bueno, el problema 3 dice, un campo eléctrico dado por E igual a 4I menos 3 por Y al cuadrado más 2J atraviesa un cubo de Gauss con bordes de 2 metros y se coloca como se muestra en la figura. La magnitud de E está en newtons por coulomb y la posición X está en metros. Entonces, básicamente, bueno, nos dice que cada borde, digamos,
es de 2 metros. ¿Ok? Entonces, vean que, de hecho, esta es una forma en que les pueden poner el ejercicio en que les dan el vector y ustedes tienen que hacer el producto punto dentro de la integral para calcular el flujo, por ejemplo. Entonces, eh, yo lo que voy a hacer primero es averiguar la y, porque vean que el campo depende de la posición en el objeto, o sea, de la posición en y del objeto. Entonces, yo, de hecho, puede llegar a confundir, ¿verdad? Porque yo estoy calculando, por ejemplo, el, em, el campo en la cara superior e inferior. ¿Ok? Entonces, en la cara superior, y es igual a 2. ¿Ok? Entonces, yo me tomo un valor, ¿verdad? O sea, no es como que yo diga, es que aquí es 2, sino que yo tomo un valor en y la forma más fácil es tomarlo, por ejemplo, aquí, que yo sé cuánto vale ahí. Entonces, para sustituirlo en la fórmula. Ahora, sé eso y sé que de A va hacia, o sea, como es en la cara superior, el de A va a ir hacia arriba. Entonces, de esta forma, o sea, realmente la cara superior que está diciendo esto es hacia acá y la inferior es hacia acá. O sea, la superior va en dirección positiva al eje y la inferior va en la dirección negativa. Por eso les digo que puede llegar a confundir, pero em, es para que ustedes puedan como les digo, como analizar estos ejercicios. Em, lo que hago es sustituir digamos, este valor en la fórmula del campo y me da que el campo va a ser 4i. Esto está mal. 4i menos 18 en j. Entonces, yo ahora lo que hago es aplicar los conocimientos de física 1 que ustedes ya poseen del curso anterior. Entonces, integro la parte de arriba, que sería el campo por el de A. Entonces, pongo la forma vectorial, que sería, este es el campo y este es el vector de A. Recuerden que para producto punto, cuando es el producto punto de vectores unitarios que son contrarios, esto es igual a 0. Si son paralelos, esto es igual a 1. Entonces, esta multiplicación me da 0 y esta me da 1. Entonces, por eso es que solo se mantiene esta. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es digamos esto, la integral de dA es igual a A, ¿verdad? Porque yo integro en toda el área. Entonces, el área va a ser 2 a la 2, porque yo les dije que uno de los lados valía 2. Entonces, como es un cubo, vamos en la cara, va a ser 2 y 2. Entonces, esto, el área es esto. Entonces, por eso queda de esta forma. Y al final, el flujo ahí es menos 72 newton por metro por coulomb al cuadrado. En la cara inferior, lo que yo considero es y igual 0, ¿verdad? Y en ese caso, como es la cara inferior, va hacia acá, en el eje negativo. Entonces, sustituyo y me queda de esta forma, que de hecho ahí fue un error. 4i menos 6j. Y hacemos lo mismo. Hacemos la multiplicación de cada uno. En este caso, como es j por menos j, esto es igual a menos 1, porque son antiparalelos. Y esto es lo único que sobrevive. Cuando se hace esta aquí, da 0 igual con lo que expliqué anteriormente. Usamos la misma lógica, ¿verdad? Entonces queda 6 por el dA, por la integral del dA, y sería 6 por el área, que es esto que está acá. Y en este caso queda positivo, 24 newton por metro coulomb cuadrado. ¿Okay? Vean que eso es una forma diferente de calcularlo con vectores y es muy probable que les salga en la prueba. ¿Okay? Y el último ejercicio dice, un cilindro sólido de longitud de 200 metros y un radio de 6 centímetros tiene una densidad de carga volumétrica uniforme de 300 newton, no, perdón, nanocoulomb.
entre metro cúbico. ¿Cuál es la carga total del cilindro? Y calcule el campo eléctrico en un punto que es equidistante de los extremos en las siguientes distancias radiales desde el eje cilíndrico. Entonces, me dan la carga volumétrica y me dicen que es un cilindro. Entonces, ya con esa información, ¿verdad? Y que me dan las dimensiones del cilindro, yo sé que puedo calcularlo, o sea, puedo calcular la carga de esta forma, que la densidad volumétrica es igual a la carga total entre el volumen y despejo la carga total. Entonces, nada más sustituyo. El volumen de un cilindro es de esta forma, ¿verdad? Pi r cuadrado por L. Y sustituyo los valores y me da esto. Vean que como a mí no me dice en qué unidades de la carga, yo lo hago de esta forma, no convierto la carga volumétrica uniforme, la densidad de carga volumétrica uniforme. Si me dijeran que fueran en Coulomb, ya convierto esto a Coulomb, ¿verdad? Pero en este caso era más sencillo hacerlo de esta forma. Ahora, vean, voy a utilizar Gauss para que vean cómo se calcula el campo. En este caso es el campo eléctrico para estos puntos. En este caso vean que son puntos dentro del cilindro, o sea, dentro del radio. Entonces voy a utilizar esto. Okay. Esta es la definición, la ley de Gauss. Como el campo es uniforme, sale de la integral. Entonces me queda la integral de dA. Como ya les dije, como es uniforme, esto va a ser igual a A. Ahora, yo voy a poner el área del cilindro, pero es, digamos, es de la, ¿cómo les digo? Como de la superficie gaussiana, ¿verdad? Eso es lo que yo pongo en el A. No es el área, digamos, del objeto, sino de la superficie gaussiana que yo voy a encerrar la carga. En este caso, como lo que estamos hablando es un cilindro, mi superficie gaussiana va a ser un cilindro, por ejemplo. Entonces, la carga encerrada o la carga total es lo que está dentro de la superficie gaussiana, ¿ok? Entonces, yo lo que hago es que, bueno, esto ya es como la forma general, ¿verdad? Para un cilindro, así se averigua o se averigua como lo hicimos en el ejercicio 1. Y sustituyo la carga encerrada, que en este caso sería ρ por el volumen. Entonces sustituyo esto, elimino lo que es igual, aquí una de arriba con la de abajo, y me queda esto, sencillo. Y lo único que hago es sustituir. Entonces sustituyo el ρ, que es esto, que en este caso sí hago la conversión porque estoy utilizando ya varias variables multiplicadas. Sustituyo el r y la constante epsilon 0. Y me da que el campo para R igual 2 centímetros es 339 newton coulomb. Y para 5.9 centímetros es esto que está aquí. Que puede ser pueden hacer el redondeo, ¿verdad?